Ahora, ¿qué piensan sobre esta situación los congresistas? Otro espacio de poder, quizá el más grande hoy por hoy en nuestra débil democracia. Desde el Congreso no hay una posición clara, pero si recordamos lo que fue el allanamiento a la casa de la presidenta en las últimas semanas, cuando miembros de este equipo de apoyo policial a los fiscales que investigan la corrupción en el poder entraron a la casa de Surquillo de la presidenta, desde el Congreso vimos un respaldo a la presidenta, vimos que se criticó la labor de los fiscales. Hoy no hay una posición clara, el Congreso está sesionando, Lore, más bien está aprobando todo tipo de normas de las que después podremos dar detalle, pero hay dos reacciones aquí. El almirante Montoya, congresista de Renovación Popular, representante por Lima, habla de una batalla institucional entre la Fiscalía y Palacio de Gobierno. Habla también la izquierda, la congresista Margot Palacios de Perú Libre, y dice, ya era hora de que detengan a quien verdaderamente gobierna, el hermano. Vamos a escuchar algunas reacciones de los congresistas después de la detención de Nicanor Boluarte. Es una detención y lo que está sucediendo globalmente es una lucha política, una lucha entre dos grupos grandes. La Fiscalía es uno de ellos y el Ejecutivo es el otro grupo. El Congreso no tiene nada que ver en el tema. ¿Por qué tanto se ha demorado el Ministerio Público, ¿no? ¿Por qué a tantos meses recién actúa? Creo que era necesario, pero muy tardía, y esperemos que puedan sancionar de manera inmediata, y esto corrobora una vez más quien gobernaba era el hermano de la señora Dina Boluarte. Bien, ahí estaba alguna reacción tanto del espectro político de derecha como el de izquierda, con posiciones distintas. El almirante Montoya más bien parecía entender que esto pasaba por una rivalidad política entre fiscales y Palacio de Gobierno. La congresista Margot Palacios celebraba esta detención, pero ¿puede el Congreso ir más allá? ¿Puede el Congreso tomar una decisión? ¿Puede crecer la desconfianza sobre la figura presidencial en el Parlamento? Nada nos hace parecer de que sí. Más bien, Lore, lo que se entiende es que en el Congreso hay un ánimo de supervivencia, un ánimo de llegar hasta el 2026, de sostener como se pueda al gobierno de Dina Boluarte. Por lo menos tenemos en el calendario la elección del próximo presidente del Congreso. Ya el Congreso está metido en eso. Esa es la agenda que lleva al Parlamento a volver a elegir a su principal autoridad, al presidente de la mesa directiva. Lo que pase después veremos, pero de momento no hay un ánimo condenatorio de la presidenta, como sí lo había, por ejemplo, en el gobierno de Pedro Castillo, donde el Congreso constantemente iniciaba mociones de vacancia, las debatía, llevaba el trámite hasta sus instancias finales. Ese ánimo no se tiene con la presidenta Dina Boluarte. Recuerdo una frase de la presidenta diciendo que tiene amigos en el Parlamento. Bueno, los amigos de momento no se pronuncian, no ha habido un pronunciamiento de la bancada de Alianza para el Progreso, que entendemos respalda, es quizá la más cercana al gobierno. La bancada de Somos Perú tampoco ha hablado y el fujimorismo todavía no se pronuncia. Entonces, los grupos que deciden y que controlan el Parlamento, de momento no han mostrado sus cartas, pero nada hace pensar de que crezca una desconfianza o un ánimo destituyente para la presidenta. Aquí más bien prevalece esta suerte de supervivencia. El problema con la presidenta es que esta detención la golpea en un tema de imagen, golpea en un tema más bien de confianza con la ciudadanía. Ves que la fiscal o los fiscales a cargo de esta investigación empiezan a mostrar algunos elementos, empiezan a mostrar algunas acciones como ofrecimiento de favores, ofrecimiento de intercambios, archívame este caso, no me sigas investigando por acá y yo te prometo un ascenso. Esas dinámicas presuntamente corruptas son las que terminan siendo asociadas con la figura de la presidenta, y allí está el desgaste, allí está el mal negocio que es para la presidenta que le detengan de esta manera al hermano. Entonces, esta es un poco la lectura del impacto que ha podido tener esta detención, Lore, sin hablar del abogado de la presidenta, que allí también se puede venir una situación compleja. Le incautan celulares, le incautan laptops, computadoras, hacen un registro de todo lo que pueda tener. Y aquí, por ejemplo, los abogados con los que consultaba me decían, Santiago, mesura en los fiscales que van a analizar
estos elementos. Aquí también la Fiscalía tiene que comportarse en la línea en la que el juez Richard Concepción Carguancho le ha autorizado estas detenciones. No podemos ver a fiscales exagerando su trabajo. En este caso no podemos ver a fiscales extralimitándose, cruzando una línea, yendo más allá de lo que la justicia hoy les ha permitido, detener por 10 días a estas personas, incautar dispositivos electrónicos. Tienen que ser muy cuidadosos los fiscales para no sobrepasar los límites y mantenerse estrictamente en el debido proceso. Ese era el comentario que hacían algunos abogados penalistas, aportando matices, aportando ideas de que estamos hablando de políticos con poder. O sea, es innegable el poder que tenía Nicanor Boluarte, Lore, y lo que tenemos que ver es una actuación impoluta de los fiscales a cargo, ¿no? Y por supuesto también de los policías que han llevado a cargo estas detenciones. Y en ese contexto, tú mencionabas al Congreso y decías que hay como un pacto de supervivencia. Yo no sé ni siquiera si sea un pacto. Yo creo que al Congreso no le importa la presidencia, no le importa a la señora Boluarte, no le importa el Ejecutivo, porque ellos tienen su agenda propia. Ellos están aprobando leyes que necesitan, como por ejemplo que los partidos políticos no sean responsables penalmente por actos ilícitos, que eso ha sucedido hoy, llenar la Junta Nacional de Justicia con aquellos con menos puntajes, así como no se logró la votación para mantener al jefe de la OMPE, lo mismo van por los otros órganos electorales. Entonces yo creo que en el Congreso, que se sienten todopoderosos, ya no parece un régimen presidencialista, sino un régimen parlamentarista, más bien en estos momentos. Yo creo que el Congreso le da lo mismo, lo que haga la señora, que estén ahí, qué ministros son, no están, gobiernan, no gobiernan. Total, ellos siguen en su línea aprobando sus leyes y no van a permitir, al contrario, todos estos escándalos perjudican el camino que ellos tienen trazado de cara al 2026 para llegar a sus elecciones. Pero yo creo que honestamente no les importa porque no la necesitan, porque les da lo mismo. Sí necesitan un presidente en el cargo, porque si no lo tienen, forzosamente, al no haber un vicepresidente, tendrían que convocar a elecciones. Pero no les importa porque ellos tienen su agenda propia. Sí, por lo menos te decía hasta la elección del próximo titular del Parlamento, hasta la elección de la próxima mesa directiva, que allí sí va a ser muy importante ver quién agarra. Pero se habla de la esa reelección batuta de Alejandro Soto, que se habla de un poco la reelección del presidente actual. Es temprano para definir quién se va a quedar en julio de este año con la mesa directiva del Congreso. Un equipo fuerte, el equipo de Alianza para el Progreso, los amigos de la presidenta. Pero hay el convencimiento entre muchos parlamentarios de que debe haber solo un candidato, de que debe haber una lista única que tenga el apoyo de la mayoría de congresistas, precisamente para que sea el camino 2024-2025, el camino preelectoral, que sea un camino tranquilo, controlado para llegar bien a un año 2026, que va a ser un año difícil por donde lo veas, Lore. Elecciones presidenciales, Congreso con senadores, diputados y Parlamento andino. Y en octubre, elecciones regionales y elecciones municipales. Entonces, es una situación compleja en la que vamos a ver en los próximos años, pero de momento esto afecta, golpea la imagen presidencial, golpea la figura, la institucionalidad de la presidencia de la República en la medida que es el hermano de la presidenta.